En este caso, 2.5 desviaciones incluirá el 84%, ¿vale? Después lo que hacemos es la variable que nos interesa, que es las desviaciones estándar. Esas desviaciones, lo que nosotros hicimos es sacarle la raíz a la sumatoria, es decir, sacarle la raíz a la división que hacemos nosotros de la sumatoria de la última de nuestras columnas, es decir, las diferencias elevadas al cuadrado, entre la sumatoria del total de artículos que yo tengo, que en este caso son 242. Por eso es que me ahorré la sumatoria y pues ya puse el número directo, ¿no? Esa desviación me da 5.44 y a partir de esa desviación ya tengo la capacidad de determinar, bueno, a cuánto equivale 2.5 desviaciones, que es lo que nos dice el ejercicio. Una vez dicho eso, bueno, pues lo único que hacemos es multiplicar, como ustedes están viendo en pantalla, la desviación por 2.5 y entonces me dice que es 3.62, ¿vale? A continuación, ustedes también, como seguramente recordarán, pues lo que hicimos es solamente tomar la media, ¿vale? Y restarle esas 2.5 desviaciones. Y después, en el intervalo superior, lo que hicimos fue, otra vez, considerar la media, pero ahora sumándole esas 2.5 desviaciones. De esa manera, ustedes y yo, pues tenemos que en el intervalo que va de 2.5 a 29.76 se encuentra el 84% de los datos de este ejercicio. Y con eso estaría resuelto, ¿vale? Esta lógica que acabamos de hacer, ustedes la van a encontrar. Si hay algún comentario, duda, me lo dicen por el chat o prenden su micrófono, cuando ustedes se sientan más cómodos. Prof, Esa ahí misma lógica. Perdón, ¿sí? ¿la desviación no es la raíz de eso? Perdón, aquí, ¿a qué te refieres? ¿Con la desviación que estoy sacando aquí, compañero? Sí, porque ahí lo que hizo fue sumar la columna de x menos x media al cuadrado entre el número de datos. Eso sería la varianza, ¿no? Sí, pero ¿te das cuenta que tengo aquí le saqué la raíz a esto? Disculpe, ¿Ya lo viste? no vi, disculpe. No te preocupes, pero exacto, la raíz de la sumatoria de la última columna, ¿no? Entre, claro, la sumatoria del número de datos, ¿no? Para quitarle lo de los artículos y eso, el número de datos. Y eso es la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, prof, gracias. Disculpe, no había visto que sí lo puso. No, aquí, compañero. En los siguientes ejercicios vamos a ver que, bueno, pues la lógica es, pues en realidad la misma. Tenemos, no recuerdo el ejercicio en específico, pero eran visitantes contra frecuencias. Y fíjense que hay un dato curioso que capaz que alguno de ustedes también lo vio, es que en el ejercicio recuerdo que era un número de 60 observaciones. Y en cambio, cuando yo hice la sumatoria, por ahí capaz que alguno de ustedes me dice que a ustedes sí les dio los 60 y yo por ahí cometí un error de dedo. Al final lo que me interesa es el procedimiento, pero yo revisé los datos y en realidad también me sumaban 61 observaciones. Capaz que sí, por ahí alguien... A mí ¿sí, también? Perfecto. Muy bien. 61 observaciones y hicimos exactamente lo mismo. Ahora lo que hicimos fue en la siguiente. Lo único que hicimos fue la multiplicación de la opción, por así decirlo, ¿no? O sea, de esa posibilidad por el número de veces que se repitió dicho evento, ¿vale? Posteriormente, ahora sí, sacamos las diferencias de cada una de las opciones respecto a nuestra media. Claro, previamente calculamos esa media, ¿no? Que como ustedes imaginarán, pues es la división del total de datos entre el número de, la sumatoria de los datos entre el total del número de datos, ¿vale? Sacamos las diferencias, como dijimos en el ejercicio anterior, obviamente las elevamos al cuadrado, ¿vale? En nuestra siguiente columna. Y como aquí sí tenemos frecuencias, pues lo que hicimos fue multiplicar, ahora sí, esa diferencia de cada uno de los datos respecto a la media elevada al cuadrado, la multiplicamos por el número de veces que se repitió. Y eso es lo que nos da nuestra última columna, ¿vale? De esa manera, pues, ya la media ya la habíamos calculado. Este número 75 también, ya habíamos hablado de él, en el mismo caso, perdón, en el mismo caso anterior, que bueno, lo único que modificamos de la fórmula es S2, que antes era 2.5, ahora es 2, y que sabemos que va a contener el 75% en este caso. Luego lo que nos interesa es la desviación, y aquí otra vez, aquí lo hicimos distinto, aquí sí sacamos la sumatoria de ambas columnas, y le sacamos la raíz solamente a la división del resultado de nuestra última columna, pues obviamente entre el total de nuestros datos, ¿vale? Obtenemos una desviación de 24.71
En el siguiente decimos cuánto equivalen 2 desviaciones. Bueno, pues solamente multiplicamos esa desviación por 2 y tenemos el resultado ahí. Y los intervalos, como ya dijimos, solamente los construimos a partir de, en el primer caso, pues de restarle a la media esas 2 desviaciones, y en el segundo caso, el límite superior, de sumarle a esa media las 2 desviaciones. Y de esa manera, bueno, pues entre este intervalo y este intervalo se encuentra el 75% de la información, que al final de cuentas, pues es lo que se nos pide en el ejercicio, ¿no? Ese ejercicio es prácticamente calcado, pues es prácticamente igual, aún así decidí hacerlos porque teníamos esta duda de por qué nos daba negativos, entonces creo que por ahí tiene que ver con a lo mejor elevar al cuadrado, verificar que se haya recorrido de manera correcta el cálculo de la media, cuestiones de ese estilo. Estoy seguro que el procedimiento será correcto, pero por ahí algún detalle explique esos negativos que por ahí algunos obtuvieron. Hacemos lo mismo, tenemos número de cliente, frecuencias, sacamos los totales, a partir de estos totales, claro, esta columna es la multiplicación de estas dos, ¿vale? Obtenemos la media, ¿no? La división de este entre el 30, obtenemos la media, eso nos permite sacar las diferencias de cada uno de los datos que nosotros tenemos respecto a esa media, ¿vale? Los elevamos al cuadrado en la siguiente columna, y en la siguiente columna los multiplicamos por el número de frecuencias que nosotros tenemos, ¿vale? Y bueno, pues ya se imaginarán que tenemos otra vez el cálculo de las 3, que esto lo habíamos hecho desde nuestra ejercicio de nuestra clase pasada, lo habíamos hecho, entonces sabemos que es, para ser exacto, bueno, aquí es 89%, si nos ponemos exactos y agregamos el número de decimales, nos vamos a dar cuenta, si no me falla la memoria, que era 88.89. A partir de eso calculamos la raíz, también, la raíz de la división entre el total de nuestra última columna, que ya dijimos que es esa diferencia de cada uno de los datos respecto a la media elevadas al cuadrado, multiplicadas por las frecuencias entre el número de datos, ¿no? Y bueno, tenemos las frecuencias, tenemos la desviación. Multiplicamos esa desviación por 3 para saber a cuánto corresponde esos intervalos, y después, al igual que nosotros dos, primero lo restamos y después lo sumamos. Y de esa manera nos queda un rango que va de 3 a 23, ¿no? Con decimales, por supuesto, y que incluye el 89% de los datos en este rango. De esta manera, pues tendríamos resueltos estos ejercicios. Creo que de esta manera, pues queda muy claro para ustedes. Seguramente, es decir, tampoco vamos a ser misteriosos en qué va a venir el examen, porque nosotros tenemos ejercicios muy claros. Entonces, alguno de este tipo seguramente vendrá en el examen, y entonces me parece que ustedes ya lo tienen o lo deben tener muy claro para poder resolverlo sin problema, ¿vale? Entonces, si no hay ningún comentario y si quedó bien explicado cada uno de estos ejercicios, me gustaría comenzar con el siguiente tema, si no hay ningún comentario, ¿les parece? Vale. Sí, profesor, pero apúrese porque me quiero ir a ver Netflix. Bueno, creo que lo de ahora es Disney Plus, ¿no? De Mandalorian. Muy bien. Ni quién quiera ver eso, profesor. Vale. Listo. Bien, entiendo que no hay ningún comentario tampoco en el chat, así que todos estamos bien. No, profesor. Gracias. Bien, no, gracias a ti. Y déjenme ahora abrir perfecto. Miren, ahora en teoría ustedes están viendo esta muy rápida diapositiva, en donde quiero mostrar principalmente estos datos, es decir, tanto la medida de sesgo como la medida de kurtosis, que son medidas de forma. Y para dar un contexto de lo que ustedes y yo estuvimos viendo, quisiera mostrarles los diferentes momentos de la distribución, ¿vale? Y para ver en dónde entran sesgo y kurtosis, que seguramente ustedes ya deben entender que hablamos del tercer y cuarto momento de la distribución, ¿vale? Estas medidas de forma lo que nos permiten ver es decir de manera gráfica la dispersión que siguen nuestros datos, ¿no? Es decir, nos permiten verlo de una manera muy clara a través de las formas que adquieren las curvas en las que podemos nosotros graficar nuestros datos. Para eso tenemos dos principales, es decir, hablamos del sesgo y de la kurtosis.
El primero de ellos, en realidad, como bien dice la diapositiva, pues se encarga de medir qué tan centrada o simétrica es esta información con la que nosotros contamos. Es decir, identificar qué tan sesgada es una distribución. Y cuando hablamos de sesgada, pues hablamos principalmente de tres posibilidades. La primera, obviamente la que está al centro de nuestra imagen, pues que sea una distribución simétrica, muy cercana toda la nube de datos a nuestra media, a nuestro dato medio, ¿vale? Pero también podemos tener el caso de que sea un sesgo negativo y eso significará que tiene tendencia a la izquierda y cuando es positivo, pues tiene tendencia a la derecha, ¿vale? Esas serían, de manera muy rápido de entender, cuál sería la utilidad de conocer ese sesgo. Que ahora hablamos de la fórmula y demás, ¿vale? Y por el lado de la kurtosis, pues lo que tratamos de identificar es qué tan concentrada está nuevamente nuestra información, es decir, no que, en el sentido de qué tan cercano está la nube de datos a nuestra media. Y ahí tendríamos tres principales opciones. La leptocúrtica, que es tremendamente puntiaguda, que pues evidentemente la forma nos permite entender que es el caso en el que los datos están muy cercanos a la media. La mesocúrtica, cuando decimos que la distribución es intermedia, y la platicúrtica, en donde la distribución es más amplia que en las dos anteriores, ¿vale? Estas dos medidas forman parte de los momentos de la distribución. ¿Qué fregados son los momentos de la distribución? Pues en realidad lo que ustedes y yo hemos visto, al menos en las últimas 2 semanas. Nosotros arrancamos hablando de la media aritmética, que es el momento 0 que ustedes tienen en pantalla. Después tenemos el momento 1, en donde en realidad de lo que se trata es de la diferencia de cada uno de los datos respecto a su media, cuya característica es que las sumatorias son 0. Ustedes me dirán que no en todos los ejercicios la sumatoria es 0, y te dan toda la razón, principalmente porque en aquellos ejercicios en los que nosotros tenemos rangos, si lo recuerdan, nosotros teníamos rangos y decíamos que uno de los problemas es que se pierde información porque tú tomas un punto medio, ¿no? Que hasta nosotros lo calculábamos a veces de manera muy aburrida porque yo no separé las celdas y entonces eso obligaba a hacer la sumatoria de, no sé, recuerdo que era ahí 85 más tal, entre 2 y obteníamos un punto medio, ¿no? Entonces ahí perdemos información. El segundo momento es lo que nosotros hacíamos cuando calculábamos la varianza, que es cuando esas diferencias nosotros no solamente calculábamos esas diferencias, sino las elevábamos al cuadrado, ¿no? Y decíamos que ahí estaba nuestra varianza. Y nosotros hasta ahí, lo habíamos llevado. Sin embargo, el día de hoy terminaríamos con esos momentos hablando de los últimos dos. El primero, como ya dije, que es ese sesgo, en donde ya hablamos de la distribución simétrica, o si no lo es y tiene tendencia a la izquierda o a la derecha, según el resultado, si es negativa o positiva respectivamente, ¿no? La forma que tiene es que si en la varianza elevamos las diferencias al cuadrado, en el sesgo vamos a elevarlo a la tercera potencia, dividida entre el número de datos, ¿vale? Y hasta ahí podríamos decir que se le conoce como el tercer momento. Sin embargo, para calcular esa tercera, que es el sesgo, nosotros debemos todavía dividir esa información entre el cubo de la desviación estándar, para obtener ahora sí valores en términos relativos. Recuerdo haber ya explicado la importancia de esos valores relativos para que el resultado no dependiera del volumen de los datos, ¿no? También recuerdo que por ahí mostramos un resumen cuando hablamos justamente de medidas de dispersión para mostrar este punto. Así que, bueno, de eso ya hablamos. Y finalmente, el cuarto momento, que tiene que ver con la kurtosis. Ahora, a diferencia de lo que hacemos en el sesgo, esas diferencias tendrían que ser elevadas a la cuarta potencia. Y también, al igual que en el caso anterior, para llegar a esa kurtosis, vamos a dividir por la desviación estándar elevada también a la cuarta potencia. Finalmente, solamente señalar que en este punto vamos a restar 3 a nuestro resultado, y esto porque el valor normal de distribución de la kurtosis es 3. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a la que, si nosotros restamos 3, pues entonces diríamos que una distribución perfectamente normal sería 0. Y volvemos a tener la bondad de que si es negativo, obtenemos un resultado, y si es positivo,
nos permitiría saber si la curtosis o la forma de nuestra curva es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? Esa sería la razón. Creo que ahora, al igual que en los otros casos, cuando resolvamos los ejercicios, pues me parece que quedará más claro que toda esta cuestión, que como lo debemos de revisar, creo que la mayor utilidad es entender cómo manejar esos datos, y ahí nos entendemos todos sin mayor problema, ¿vale? Pero bueno, esta sería la parte teórica para que ustedes la tengan. La idea sería que fuera la gráfica de cierre, pero obviamente no va a acabar la clase aquí porque tenemos que resolver los ejercicios. Sin embargo, me parecía curioso el recomendar, como siempre, el uso del cubrebocas y el respeto a la sana distancia, pero todavía no acabamos. Así que imaginen que esta no la han visto y esta es la diapositiva de cierre. Dicho eso, ahora sí, les pediría abrir su archivo en el que nosotros, de la clase del día de hoy, que está compuesto, para que ustedes lo tengan como referencia, voy a hacer más grande. Listo. Me parece que con eso sería suficiente. Lo voy a poner de este lado. Bien, tenemos 5 pestañas, 331, 332, 333, un resumen y un último archivo de estadística descriptiva, que ahora lo explicamos, ¿vale? Este sería el archivo con el que vamos a trabajar, y lo comento por si hay alguien que anda despistado, que no sabe qué archivo es. Bueno, pues aquí están los números que le indicarían que está en el archivo correcto, ¿vale? Estos 3 ejercicios, 331, 332 y 333, están construidos en la misma lógica que nosotros hemos hecho los anteriores, es decir, el que ustedes vean las diferencias, o sea, se calcula lo mismo, pero que vean las diferencias cuando se tienen los datos directos, cuando se tienen frecuencias y cuando se tienen rangos, ¿vale? Espero haber dejado ya los puntos intermedios también en su archivo, recuerdo que sí, para que ya no tengamos que calcularlo, ¿no? ¿Se acuerdan que este fue el problema de la vez pasada, que por mis gracias no lo había dejado, y entonces ustedes tuvieron que hacerlo a mano, ¿no? Pero en este caso creo que ya están. Y bueno, se resolverían de la misma manera, ¿vale? Solo quise hacer énfasis en cómo sería el caso de datos directos, datos en frecuencias y datos con intervalos o rangos, ¿vale? Esto para evitar que yo solo explique uno y capaz que en el examen les pongo uno con frecuencia y ustedes me dirán, ese no lo vimos en clase, ¿no? Entonces ahí nos perdemos el cariño ustedes y yo. Pero de esta manera, ¿no? Tenemos el resumen de los resultados. Me lleva el demonio, pues ya me dio los resultados, entonces ¿para qué lo hago? Sí, la idea es que vean los resultados, pero que ustedes vayan conociendo el procedimiento, ¿vale? Pero aquí podríamos comparar los diferentes resultados. Y con esta que cierro, que, bueno, pues ya, la explicaré al final. Vale, entonces vamos resolviendo ¿les parece? Espero que no nos tome demasiado tiempo. Podríamos terminar tal vez a las 4:30. Ruéguele, profesor, para que me vaya yo. A las 4:30, y sería un muy buen cierre para que ya no cargarlos más de información, ¿vale? Bien, así que vamos resolviéndolo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio, en donde se dice, se calcularon la varianza y desviación estándar para los costos de producción por cada 100 piezas de diferentes golosinas. Se reproduce enseguida la tabla en la que se hicieron esos cálculos y se incluyen las operaciones necesarias para calcular los momentos tercero y cuarto, y obviamente sesgo y curtosis, que son los que me interesan, ¿vale? En realidad ese tercer momento y cuarto momento pues es el paso anterior a la división, a agregar a la fórmula de sesgo y curtosis la división de la desviación estándar elevada al cubo y a la cuarta potencia respectivamente, ¿no? Es decir, solamente es un paso intermedio, ¿vale? Pero lo quise dejar ahí para que no hubiera dudas del procedimiento. Dicho eso, lo primero que vamos a hacer es sacar la sumatoria de nuestros costos. ¿Les parece bien? Vamos a hacerlo sacando con nuestro comando de suma, pues vamos a pedirle que saque esa sumatoria, que nos da 365. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. De una vez podemos calcular la media, si les parece bien, ¿vale? Porque la vamos a necesitar para sacar las diferencias, ¿están de acuerdo? Entonces vamos sacando la media, que sería igual, y vamos a pedirle el promedio, ¿vale? Nuestra función promedio de nuestros costos. Ustedes me dicen si voy muy rápido, ¿vale? Si le bajo al asunto, ustedes me lo pueden decir sin problema, ¿vale?
es gracioso porque yo de escuincle de verdad tartamudeaba mucho, y entonces ahora me da risa porque mucha gente me dice que hablo rápido. Entonces pienso que a mi mamá con los ejercicios, ¿se acuerdan del ejercicio de los lápices en la boca y estar repitiendo lecturas en voz alta? A veces pienso que se le pasó la mano. Entonces me pueden decir si hablo rápido, ¿les parece? Bien, una vez que nosotros tenemos la media, ¿vale? Que en este caso es 37, ¿vale? Ahora que capaz que algunos les dio 36.5 y capaz que dirán, pero ¿por qué? ¿No? Solamente es cuestión de decimales, ¿lo vieron? Si agrego un decimal más, entonces ya no me los da cerrados los datos, sino que me los da con ese decimal de 36.5 para ser exactos. Bien, vale. Yo ni tenía duda en eso, profesor. El número de datos, bueno, pues sería cuántos productos tenemos, ¿vale? Si los contamos, pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos, ¿vale? Y ahora sí, estamos listos para obtener las diferencias de cada uno de nuestros datos respecto a la media que acabamos de calcular, ¿vale? Y eso lo hacemos de manera muy rápida. Vamos en la tercera de nuestras columnas vamos a colocar igual, ¿vale? Vamos a escoger el primero de los costos, que es 20, y vamos a restar la media y obtenemos un resultado de menos 16.5. Ahora, antes de arrastrar, como ya habíamos dicho, en este caso vamos a colocar signos de pesos antes de la H y antes del S, de S1, ¿vale? Para que podamos fijar nuestra celda. Ya fijada nuestra celda, pues tenemos la confianza de que al recorrerla no va a pasar ninguna desgracia. ¿Podría hacer zoom, porfa, profe? Claro, sí. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Vale, no, gracias a ti. Bien, ya que tenemos esa columna completa, pues entonces lo que haríamos a continuación, ya lo sabemos, y en los títulos ustedes lo tienen. Claro, uno de los cambios en el examen, por ejemplo, es que yo no coloco estas indicaciones, pensando en que pues así ya ustedes se deben de acordar, pero claro, pues en esta ocasión alguna ventaja debía tener la educación en línea. Es muy probable que ustedes puedan checar en estos ejercicios que estamos haciendo qué es lo que sí, ¿no? Sí. Creo que a nosotros no nos aparece eso porque usted sube esos títulos como imágenes. O sea, ¿estos no les aparecen a ustedes? ¿Esto que estoy señalando? Bueno, a mí no. Creo que un compañero comentó en Classroom que tampoco. Sí, no, profe. No aparece. Siempre hay que ponerlas. Exacto. Mejor sí déjelas, profesor. Por ahí escuché que Jimena dice que sí y que Isaac dice que no. A mí sí me aparece. A mí no me aparecen. En clase no archivo de aparecen, la compu pero si ni lo en el descargan cel. como Excel ya aparecen. No, yo sí lo descargo como Excel y tampoco aparece. A mí tampoco. Yo lo reviso desde. Ese es un misterio, profe. Sí, exacto, ¿no? Es decir, es un misterio guadalupano. Creo que, pues miren, en teoría podrían irlas copiando, o sea, me parece que ahí no hay mayor problema, irlas copiando y agregándolas a su archivo. Y si no, creo que tal vez tenga que ver, compañeros, con la versión de Excel en la que está, en la que los cargo a la plataforma, pero siempre trato de que sea la versión anterior para que no haya problemas en cuanto a que lo bajen de una máquina. También puede ser por esta cuestión a veces muy incómoda de los sistemas operativos, compañero, no sé si también obedezca a eso. Pero bueno, creo que en esencia pues podrían ahí copiarlas y resolver ese problema, o podríamos echar mano de los muchachos que sí les llega con fórmulas y que pues por ahí pedírselos pues para que ustedes lo tengan. Esa creo que podría ser otra opción. ¿Les parece bien? Vale. Sí, profe, está bien. Vale. Bueno, en realidad decía yo que en el examen la idea es que yo no coloco estos, pero bueno, como decíamos, bueno, ustedes los pueden revisar. En realidad, en la siguiente columna, pues lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado esas diferencias, luego al cubo y luego a la cuarta potencia, ¿no? Es decir, eso es lo que ustedes y yo vamos a hacer a continuación. Entonces, hagámoslo, ¿les parece? Qué sencillo, profesor, ponga 3 de estas en el examen y con eso. Bien, entonces vamos a hacerlo entre todos.
Vamos a seleccionar pues esa primera diferencia y vamos a elevarlo con circunflejo al cuadrado, ¿vale? Y lo arrastramos hasta nuestro último dato. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Tomando esa diferencia. Y ahora lo vamos a elevar con circunflejo al cubo, ¿vale? Y finalmente nuestra última columna, vamos a tomar igual, vamos a seleccionar las diferencias, vamos a colocar circunflejo y a la cuarta potencia. De esa manera, bueno, pues ya podemos seleccionar las dos juntas y llevarlas al final de nuestra serie, ¿vale? Listo, muy bien. Ahora lo que les pediría es, en estas últimas tres, lo que les pediría es calcular la sumatoria de cada una de ellas, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Sería igual suma, con nuestro comando de suma, y vamos a tomar toda esa columna, ¿vale? Y una vez que calculamos la primera, pues podríamos recorrerla hasta nuestra tercera y llegar al mismo resultado, ¿no? A la sumatoria. Para los que les genera ahí una cuestión de ansiedad, el que no tenga margen abajo, vamos a colocárselo. ¡Ay, qué bueno, profesor! Porque ya me estaba dando una ansiedad horrible. Y ya tenemos la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado, al cubo y a la cuarta potencia, ¿no? Hasta ahí vamos bien, me parece que no hay ningún problema, y si lo hay, bueno, pues basta con que se diga. Muy bien, ahora sí, a lo que nos interesa, vamos a calcular paso por paso cada uno de los datos que se nos pide, el tercer momento, desviación estándar, sesgo, cuarto momento, kurtosis, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿vale? Vamos a empezar con el tercer momento, ¿vale? Ya dijimos que ese tercer momento es el paso previo a la división entre el cubo de la desviación estándar, o la desviación estándar elevada al cubo. Entonces, no la necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos ese tercer momento? ¿Vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Bien? Igual, vamos a, miren, para aprovechar la, bueno, vamos a hacerlo por paso, ¿no? Sería igual, vamos a tomar la sumatoria de nuestra columna de las diferencias elevadas al cubo, obviamente hasta donde dice tamarindo, ¿no? El total no tiene sentido, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a cerrar el paréntesis, ¿vale? Y vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso, bueno, pues es 10, ¿vale? Y nuestro tercer momento nos daría como resultado 1047.6. Debería dar el mismo resultado si tú lo que haces es igual, tomas este resultado y lo divides entre 10, ¿no? Pues es lo mismo, ¿vale? Solo para evidenciar, bueno, que da lo mismo suma que tomar ya la sumatoria que nosotros calculamos. ¿Me lo repite, profesor? Me perdí. Sí, claro. Sí, claro. Perdón, ya vi, Félix, que también comentaste que a ti no te aparecen las etiquetas. Fíjate que no me había percatado de eso, pero voy a tratar de cambiar la versión y si puedo, pues... No, sí puedo. Es decir, para evitar problemas voy a intentar mandarles un nuevo aviso de clase en el examen y les voy a mandar los archivos que hemos resuelto y voy a tratar de cambiar la versión de Excel en la que los mando y veamos si de esa manera se soluciona algo. ¿Les parece? Y es decir, si se logra, bueno, pues qué bien, y si no, bueno, pues podríamos que sirva como una cuestión de resumen para que si alguien ahí se saltó una clase o no estuvo atento, bueno, pues al menos tenga ahí los ejercicios no resueltos. ¿Les parece? O sea, se los mando como se los he mandado en las anteriores. De todas formas, a lo largo de los avisos de clase, pues ahí están todos los archivos, pero bueno, se los voy a mandar en uno solo para que esté ahí todo conjunto y no se les canse la vista. Bien, perfecto, Félix. En ese tercer momento lo vamos a hacer nuevamente y nosotros decimos que en realidad lo único que hicimos fue igual, ¿vale? Y ahora lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar la sumatoria que nosotros calculamos, ¿vale? De estas diferencias elevadas al cubo entre el número de datos,
¿vale? Y nos da el mismo resultado, ¿se dan cuenta? Es decir, ahí no hubo cambio. La anterior, solamente lo que habíamos hecho era igual, sumatoria de la columna entre el número de datos, ¿no? Da el mismo resultado. Bien, ahora sí, para llegar al sesgo, necesitamos la desviación estándar, porque ahí sí vamos a hacer la división con esa desviación elevada al cubo. Entonces, bueno, llegó el momento de calcular la desviación, ¿vale? Esa desviación lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar igual, ¿vale? Y como bien señaló el compañero, vamos a colocar primero, pues, la función de raíz, ¿vale? Una vez que tenemos la función de raíz, vamos a colocar dentro de ese paréntesis otra función, que es la función suma, ¿vale? Vamos a elegirla, la función suma, y vamos a elegir la columna de las diferencias elevadas al cuadrado. Por supuesto, ustedes dirán, oye, ¿no era más sencillo tomar la sumatoria? Por supuesto que sí, también lo podrías hacer de esa manera, ¿vale? Solo que nos queremos lucir, ¿no? Para que nuestras madres, bueno, ustedes, porque yo soy huérfano, pero capaz que su madre sí los está viendo y entonces dirá, qué bárbaro, qué complicadas cosas hace mi hijo. Entre el número de datos, ¿no? Que es 10. Hasta ahí, esperemos que todos estemos bien, ¿vale? Y ahora sí, cerramos el paréntesis, ¿vale? Esperemos que todos estemos bien, hasta ahí vamos todos de manera correcta y damos Enter y nuestra desviación es de 15.64. Ojalá que hasta ahí no haya ninguna duda, si no, bueno, pues me lo dice. Entonces, voy a dejar ahí la fórmula de la desviación, por si alguien no lo revisó, pero lo que hicimos fue únicamente la raíz, el paréntesis de la sumatoria de la columna de las diferencias elevadas al cuadrado, cerramos paréntesis, dividimos entre el número de datos que es 10 y hasta ahí lo dejamos. Esta es nuestra desviación. Esa desviación, pues evidentemente ya nos permite de manera muy sencilla calcular nuestro sesgo, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vale. Bien, ahora sí, calculemos nuestro sesgo, ¿vale? Ustedes me dirán, oye, ¿y no podríamos hacerlo de manera directa? Y yo les diré que sí, pero hagámoslo primero de esta manera y después hacemos la comprobación, la comprobación con el comando directo, ¿vale? El sesgo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Igual, ¿vale? Vamos a seleccionar la sumatoria, ¿no? De esta manera vamos a ser más prácticos, la sumatoria de la columna en donde las diferencias están elevadas al cubo, ¿vale? Vamos a abrir primer paréntesis, ¿vale? Y vamos a elegir los datos, ¿vale? ¿Se acuerdan? Vamos a elegir los datos, ¿vale? Pero vamos a multiplicar esos datos, que es nuestro denominador, vamos a multiplicarlo por nuestra desviación estándar que acabamos de calcular. ¡Ah! Ya vi para qué la calculó, profesor. Y vamos a elevarla, ¿no? Con circunflejo, vamos a elevarla al cubo, como decía nuestra fórmula, ¿vale? Y una vez hecho eso, lo único que nos resta es cerrar nuestros paréntesis, ¿vale? Dos paréntesis, ¿vale? Y nos damos Enter. Profe, ¿le faltó un paréntesis, no? ¿O la que se eleva? Tienes toda la razón, faltó un paréntesis, ¿verdad? Aunque, ¿sabes qué? Aún así lo calculó, pero... Profe, es con fines didácticos, ¿no? Que utilice todos los valores en vez de utilizar el del tercer momento. Exactamente, sí, compañero, por supuesto Okay. que sí. Es decir, podrías utilizar el tercer momento y ahorrarte todo el rollo que estoy haciendo. Por supuesto que sí, compañero. Tienes toda la razón. Sí, mira, en esencia sale de esta manera. Podríamos agregar un par de paréntesis más, que serían estos, que es lo que dice el compañero. Y tendría que tener el mismo resultado, ¿no, compañero? Por ahí, que muy bien que comentó eso. Da gusto, ¿no? Es decir, uno se siente bien. El compañero está poniendo atención. Bendito sea. Uno pierde las esperanzas esta semana, ¿no? Con la muerte del Diego, ¿no? Pero uno la recupera con ese tipo de compañeros bien atentos a la clase. Muchas gracias, compañero. Bien,
Profe, ¿puede poner tantito su... A usted, profe. ¿La qué, perdón? Es que no alcancé a ver la fórmula. Ah, claro. Sí, sí. ¿Ahí se ve bien? ¿O lo hacemos un poquito más grande? ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, sí se ve bien, gracias. Vale. Esperamos un momento. Ah, qué bueno, profesor, para ir por una Coca-Cola al refri. Gracias, profe. Ya. No, a ti. Vale. Una vez que tenemos nuestro sesgo, ¿no? Ese sesgo ya nos podría decir que, dado que es positivo, se sesga a la derecha, ¿no? Que es lo que nos decía nuestra diapositiva aquí, ¿se acuerdan? En esta parte. Bien. En tanto, si sesga a la derecha, el coeficiente es positivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí estaría la respuesta de hacia dónde se sesga nuestros datos, ¿no? Digamos que a la derecha. ¡Ah, qué sencillo, profesor! Muy bien, una vez que nosotros tenemos esto, ahora lo que tocaría es calcular el cuarto momento y, por supuesto, la kurtosis, ¿vale? Así que hagámoslo. Calculemos eso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuarto momento sería igual, ¿vale? Vamos a utilizar nuestro comando de suma, ¿vale? Vamos a seleccionar, obviamente, nuestra última columna, que son las diferencias elevadas a la cuarta potencia. Obviamente el total no, ¿vale? Vamos a colocar un paréntesis ahí, ¿vale? Y vamos a dividirlo entre el número de datos, que ya sabemos que es 10. Listo. Ahí tenemos nuestro cuarto momento. Ya lo último que nos faltaría, pues sería esa kurtosis que ya sabemos. No me diga lo que va a ser lo mismo, pero ahora le va a dar a la cuarta y restándole 3 al final. Exactamente, compañero, exactamente. Entonces, hagámoslo nuevamente por partes. Vamos a colocar igual, ¿vale? Vamos a colocar igual. Vamos a tomar ahora la sumatoria de nuestra última columna, ¿vale? Vamos a hacerlo por partes. Vamos a colocar un paréntesis. Vamos a colocar ese final, ese resultado final de la última columna. Vamos a cerrar el paréntesis, ¿vale? Entre, vamos a abrir un paréntesis, perdón. Vamos a abrir un paréntesis, ¿vale? Vamos a seleccionar, obviamente, nuestro número de datos. ¿Se acuerdan? Hasta ahí estaríamos haciendo ese cuarto momento, ¿vale? Pero vamos a multiplicarlo. Abrimos un nuevo paréntesis, ¿vale? Vamos a multiplicarlo por nuestra desviación estándar, ese 15.64, elevada a la cuarta potencia. ¿Se acuerdan? Y ahí podemos cerrar ya nuestros dos paréntesis. Y de una vez vamos a restarle esas 3 unidades que ya explicamos el porqué de la fórmula de esa resta de 3, ¿vale? Una vez que nosotros lo tenemos de esta manera, nosotros obtenemos una kurtosis de menos 1.25. Ese menos 1.25, nosotros podemos recordar que dependiendo de si es una kurtosis positiva, indicará que la distorsión es puntiaguda, y si es negativa, será aplanada. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que como es negativa, pues entonces esta kurtosis es aplanada. Profesor, me salió menos 1.75. Ándale. ¿Por ahí alguien tuvo ese mismo problema, compañeros? Sí, profe, ¿puede volver a gracias? No, a mí sí me dio. A mí sí me dio lo mismo que usted, profe. También a mí. A mí sí me dio lo mismo. Bien, capaz que es por ahí una... Por el menos 3. Exacto, puede ser por el menos 3, pero puede ser por algún cálculo que se haya hecho en la desviación estándar, o también verifica que tengas el número de decimales al menos de 2 para que no haya... No, ya chequé, fue el menos 3, profesor. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Gracias. Vale, entonces ahí lo tenemos.
Ustedes me dirán, me lleva el demonio, pero ahí, es decir, ¿me podría yo ahorrar esto a través de alguna función? Y yo les diría que sí, por supuesto que sí. Me lleva el demonio. Sí, lo entiendo, pero bueno, hay que hacerlo a manita, ¿vale? ¿Cómo podríamos ahorrarnos todo esto? Y ustedes se darán cuenta que, bueno, pues es evidentemente mucho más rápido, ¿vale? La forma en que nosotros podemos hacerlo, en la parte inferior de su tabla, coloqué con fórmula, que en realidad tuvo que haber dicho con función o con comando, ¿no? Mejor dicho, pero bueno. Primero el coeficiente de asimetría, ¿no? Que es ese sesgo, vamos a colocarlo a través de igual, y vamos a colocar coeficiente de asimetría, y vamos a tocar el P. Ya habíamos dicho que obviamente tenemos algún otro, por ejemplo en este caso tenemos este de asimetría, y ¿por qué utilizamos el de P? Utilizamos el de P porque normalmente siempre utilizamos los que tienen terminación en P, porque es la función que considera que conoces el total de datos de la población, que es como sucede aquí, ¿no? Que evidentemente, dado que es un ejercicio pedagógico, pues conocemos toda la información. Entonces vamos a utilizar ese. Antes de eso, por ahí dice Ramírez Segura Lilian Marisol, y lo acabo de revisar, compañera, perdón, si podemos repetir el cuarto momento, y les diré que por supuesto que sí, ahora lo revisamos, nada más déjenme acabar con esto. Elijo coeficiente de asimetría P, y lo que voy a elegir son, miren, nuestros datos iniciales, ¿vale? Y con esos datos iniciales, dando pues Enter, obtengo el mismo resultado que obtuve en el sesgo, ¿se dan cuenta? Por eso es que todo el mundo adora Excel, y obviamente todos los softwares que ustedes irán revisando, ¿no? Es decir, ya dijimos que nosotros intentaremos que ahora en enero, que todavía tenemos ahí clase, podamos revisar eViews, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de ahí comenzarán y seguramente ustedes revisarán muchos de los softwares que seguramente habrán, ahora en la Semana de Economía, seguramente muchos de sus profesores habrán mostrado avances de investigación utilizando alguno de los softwares de Stata, eViews, R, Python, alguno de esos. Vale. Entonces, bueno, lo obtenemos de manera muy rápida. Antes de calcular kurtosis, voy a mostrar el cuarto momento, en atención a la compañera. Lo único que hicimos, compañera, aquí es colocar nuestro comando de igual, decidimos hacerlo por suma, pero podrías elegir de manera directa el dato, pero bueno, seleccionamos suma, toda la columna de las diferencias elevadas a la cuarta potencia, y lo dividimos entre el número de datos. Eso fue lo único que hicimos en el cuarto momento, y obtuvimos como resultado 104.869.46. ¿Vale? Vale, dirían, no, gracias a ti. Y finalmente kurtosis, que también lo vamos a calcular de manera directa, ¿no? Claro, yo sé que esto genera coraje porque uno piensa, me lleva el demonio, tengo que aprender los pasos. Sí. ¿Podría repetir lo de coeficiente de asimetría? Por favor, es que me perdí. Sí, claro. Nosotros dijimos que el coeficiente de asimetría se calculaba de manera directa, si te refieres a esto, ¿no? Es decir, al cálculo del comando, lo único que nosotros utilizamos es igual, y utilizamos coeficiente de asimetría P. Y yo hacía, adelantándome, que tal vez alguno de ustedes preguntara que por qué P y por qué no el otro. Lo que decía yo es que en realidad utilizamos siempre los terminados en P, o al menos en esta clase, porque se considera que se conoce de manera completa, o de manera total, la información de los datos. Obviamente al ser un ejercicio pedagógico, pues conocemos el total de los datos, porque ahí tenemos justamente los que estoy señalando. Por eso es que utilizamos ese comando. Al utilizarlo y seleccionar mi variable inicial, que es la de costos, o sea, ni siquiera es que tuviste que hacer un paso además de solamente tener los datos, ¿no? O sea, de manera directa, tú obtienes el coeficiente de asimetría, que es el sesgo, ¿vale? De manera fácil y directa. Entonces creo que esto es muy útil, pues para que, sí, el profesor jodido y aburrido de taller te obliga a hacerlas paso por paso, pues de esa manera tú podrías corroborar pues que en efecto hiciste los pasos de manera correcta, ¿me explico? Es decir, es útil, ¿no? Entiendo perfectamente que probablemente esto no lo tengas que hacer nuevamente, una vez que conoces que se puede obtener de manera directa, a reserva de que en algún modelo tú quisieras identificar comportamientos muy específicos, es decir, aquí tenemos muy pocos datos, 10 datos, pero en una base de algún modelo que tú quieras correr, donde tengas mayor cantidad de datos y te interese ver el comportamiento específico de alguna variable al ser elevada al cubo o a la cuarta, bueno, pues en ese sentido te serviría, ¿vale? Te serviría. Disculpe, profe. Sí. ¿Por qué el sesgo era a la derecha y la kurtosis aplanada?
Perdón. Ah, claro, sí, compañero. Porque nosotros dijimos que al ser una distribución, lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el caso del sesgo, nosotros dijimos que es simétrica cuando el sesgo es cero, es decir, la media no tiene la cantidad de datos no tiende hacia un lado u otro. Sin embargo, cuando el coeficiente es negativo, eso te permite saber que hay un sesgo a la izquierda. Y por lo tanto, si es positivo, significaría que se sesga a la derecha. Esa es la forma en que se interpretan los datos. Si nosotros los graficáramos, si hiciéramos el historiograma, que eso es lo que vamos a hacer ahora en Nibius, ¿no? Más adelante, te darías cuenta que de esa manera los datos tienden a la derecha o a la izquierda, según sea el caso. Y en el mismo sentido, cuando hablamos de la kurtosis, también el sentido de la distribución, si es positiva, pues indica que es puntiaguda, en el sentido de que hay una mayor concentración de los datos alrededor de la media. Y cuando es negativa, se muestra que hay una mayor dispersión de los datos y por lo tanto la curva es más aplanada. Cuando hagamos los histogramas de algunas bases de datos, ustedes identificarán, ¿no? O al menos el sueño húmedo del profesor de taller de estadística sería que cuando nosotros hiciéramos histogramas de series de datos, ustedes rápidamente podrían identificar, es aplanada o es puntiaguda, y ya no tendrían que decir, bueno, pues que el sesgo es negativo. Inmediatamente tú sabrías que el sesgo es negativo porque la curva que tú estás viendo en pantalla, pues es aplanada. ¿Me explico? O sea, sería el razonamiento contrario, pero es por eso, compañero. Gracias, profe. Vale, y finalmente la kurtosis, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar igual, vamos a buscar el comando de kurtosis, nos aparece kurtosis, seleccionamos ese comando y nuevamente seleccionamos los datos iniciales de nuestro ejercicio y tenemos el mismo dato, ¿vale? Listo, te ahorras un montón de pasos, ¿no? Obviamente. Vale, entonces creo que hasta aquí lo podemos tener claro. Y bueno, vuelvo a repetir, para efectos del examen, evidentemente pediría yo los pasos, pero bueno, me parece que de esa manera, pues es muy sencillo que tú mismo puedas corroborar tu resultado. ¿Me explico? O sea que eso es amor del bueno, ¿no? Es decir, si alguien le dice te quiero mucho, ¿no? Tú le podrías decir a tu novio o a tu novia, ¿tú crees que me quieres mucho? Por favor, mi profesor de taller de estadística hasta me pone las comprobaciones ahí para que no me fallen el examen. Eso es amor del bueno, ¿vale? Sí, profe, no hay que esperar menos de las personas. Exacto, nos quedó como meme. No esperes, si no te va a tratar así como el profe de taller de estadística, no aceptes menos. Y los siguientes dos ejercicios, el 332 y el 333, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues en efecto hacemos exactamente lo mismo. La diferencia es que el 332 tenemos frecuencias y en el 333 tenemos rangos, ¿vale? Pero insisto, lo quise dejar muy claro para evitar alguna confusión en el examen. Entonces, les propongo resolverlo, que ustedes también lo vayan resolviendo a la par conmigo, o si se van adelantando, bueno, pues adelante, y llegar a la parte de resumen para corroborar nuestros datos, ¿vale? Y bueno, ya, llegar a la última parte, que es la que ahora me interesa, ya que ya expliqué el procedimiento, ¿no? Lo que ustedes tienen ahora, bueno, pues son que se realiza un estudio para observar cuántas personas se forman en cierta hora en los cajeros automáticos del bank, muy original mi banco, localizados en 25 establecimientos comerciales, y se calcula su varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? A ustedes y a mí lo que nos interesa principalmente es los momentos, ¿no? Sesgo y kurtosis. Entonces, tenemos las personas en la fila, las frecuencias o las veces que se repite esa situación, y yo no sé si ya dejé esta columna también con ustedes, pero bueno, si lo hice, qué bueno, porque ya nos ahorramos la multiplicación pues de esas, del número de datos por las veces que se repite esa situación, ¿no? Entonces, si ya lo tienen, pues qué bueno. Si no, bueno, pues nada más es multiplicar el número de personas por las frecuencias, o las veces que se repite esa situación, ¿vale? Les pediría de una vez sumáramos esos resultados, ¿vale? Vamos a colocar igual suma,
a nuestra primera variable. Algo hice mal, permítanme un momento. Pues sí, brillante, no seleccioné la función. Vale, ahora sí. Suma, selecciono la columna y tenemos 25 datos. Y después, ahora sí, la sumatoria de las veces por persona por la fila, ¿no? Y vamos a obtener también la suma. Igual, suma toda la columna, ¿vale? Y tenemos 58. A continuación, lo que obviamente vamos a calcular pues es la media, porque si no, no podemos hacer las diferencias y demás. Entonces, vamos a calcular esa media. Lo hacemos de la siguiente manera. Va a ser igual el número de datos totales, que son las frecuencias, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Entre el número de opciones que nosotros tenemos, que son 7, y tenemos 3.57 como media. ¿Estamos de acuerdo todos? Vale. Ahora sí. Una vez con esa media, podemos sacar las diferencias, ¿vale? Esas diferencias las obtenemos de la siguiente manera. Seleccionando ese número de frecuencias, ¿vale? Menos la media, ¿vale? En cada caso. Y de una vez vamos a fijar, en este caso, con signos de pesos, ¿vale? Y lo tenemos. Eso nos va a permitir arrastrarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Profe, Todo bien, profe. profe, Sí. ¿cómo sacó la media? Muy bien. Del total de datos, número de frecuencias entre las opciones que nosotros tenemos, ¿estamos de acuerdo? Pero tienes toda la razón. Tendría que haber sido la sumatoria, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no, Sí. compañero? Sí. ¿Lo ves? Sí, profe. Tienes... ¿Sí estamos de acuerdo o no todos, compañeros? Profe. Vale. Vale, entonces recapitulamos, ¿les parece? ¿Cuál habría sido el error, compañero? Lúcete. Por ahí, ¿no? Era 58 sobre Tendría 25. que utilizar F por X. Exacto, tendría que haber sido el total de los, o sea, la sumatoria de los datos, ¿estamos de acuerdo? Entre el número de datos que es 25, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, gracias, compañero, muchas gracias. Veámoslo ahora. Vamos a dar vuelta atrás. Miren, vamos a corroborar esto. Vale. Y ahora sí, lo único que tenemos que cambiar es... no, de hecho no, perdónenme. De hecho, el resultado sería correcto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Vale, ahora sí. Muchas gracias, compañero, gracias. Y lo único que seguiría es elevar al cuadrado cada una de las diferencias. Después, multiplicar esas diferencias al cuadrado por su frecuencia y posteriormente hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Primero elevar al cuadrado, al cubo y a la cuarta y posteriormente multiplicar por el número de frecuencias que nosotros tenemos. Entonces, lo hacemos, ¿les parece? Va. Igual, seleccionamos esas diferencias que calculamos y las elevamos al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo respecto, bueno, ahora una vez hecho eso, nosotros podemos igual
seleccionar este resultado y multiplicarlo por el número de frecuencias, ¿vale? En el siguiente, lo que vamos a hacer es, igual, vamos a seleccionar las diferencias, ¿vale? Originales, y las vamos a elevar al cubo. En el siguiente va a ser igual, vamos a esas diferencias elevadas al cubo, multiplicarlas por las frecuencias, ¿vale? Y en la siguiente serían esas diferencias iniciales elevadas a la cuarta, y finalmente igual esas diferencias elevadas a la cuarta multiplicadas por las frecuencias. Que saben, déjenme corroborar si no haya yo cometido algún tipo de... No, en esta está bien. Vamos a ver si aquí no cometimos error de si seleccionamos la frecuencia correcta, sí. Y aquí también seleccionamos la frecuencia correcta también. Bien. Parece que ahora sí no hay errores. ¡Ah, qué bueno, profesor! Ahora sí, vamos a recorrer todas estas. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora sí. Vamos a obtener los resultados de las que están multiplicadas por sus respectivas frecuencias, ¿les parece? Entonces vamos a sacar la sumatoria de esta columna, igual suma de las que están elevadas al cuadrado y multiplicadas por sus frecuencias. Lo mismo vamos a hacer igual suma de esta columna y lo mismo con la última. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Vale. Hasta ahí todos vamos bien, compañeros, ¿verdad de Dios? ¿No hay dudas? No, profe. Excelente. Vale, ya que tenemos nuestra media, ahora vamos a empezar a calcular, obviamente, los diferentes datos que se nos piden en el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a calcular el tercer momento, por ejemplo, que es igual. Vamos a seleccionar, vamos a hacerlo de la manera práctica, el total de la sumatoria de las diferencias elevadas al cubo multiplicadas por las frecuencias, ¿vale? Entre la sumatoria de las frecuencias, ¿no? Que son los datos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí, para continuar, lo que necesitamos nosotros es la desviación, ¿vale? Esa desviación la vamos a obtener de la siguiente manera. Igual, raíz, ¿no? Raíz de el total de las diferencias elevadas al cuadrado multiplicadas por las frecuencias, ¿vale? Entre el número de datos. Ah, pues sí, profesor. Y obtenemos una desviación de 3.77. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos calcular nuestro sesgo y posteriormente nuestra kurtosis. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muy bien. Calculemos sesgo. Igual. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sesgo igual. Vamos a tomar la sumatoria de las diferencias elevadas al cubo multiplicadas por sus frecuencias. ¿Vale? Entre, abrimos paréntesis, el total de nuestros datos, lo mismo que hicimos en la anterior, ¿vale? Multiplicado, abrimos paréntesis, ¿vale?
seleccionamos nuestra desviación estándar, ¿vale? Elevamos al cubo y cerramos nuestros dos paréntesis. Y tenemos nuestro resultado de sesgo, ¿vale? A continuación podríamos calcular... Profesor, disculpe. Sí, ¿Podría poner otra vez, por favor, la fórmula del sesgo? claro que sí. Ahí la tienes. ¿Se ve bien? No puedo hacer esto más grande. Ah, no, esperen. Ahora hago esto más grande. Ahí la tienes. ¿Vale? Profe, ¿podría hacerlo un poquito más grande? Es que yo todavía no veo. Claro, claro. Ahí se debería ver mejor. ¿Y estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Vale, gracias. Muy bien. Hagamos el momento 4, ¿les parece? Que también se imaginarán que es muy sencillo porque lo único que tendríamos que hacer ahora que tenemos los totales sería igual el total de nuestra última columna dividido entre nuestro número de datos, que es 25, que, como muy bien señaló el compañero, habíamos considerado mal, ¿no? Es decir, no habíamos considerado las frecuencias. Vale. Lo que sigue es, obviamente, la curtosis. Y esa curtosis lo vamos a hacer también de manera práctica, pero con nuestra fórmula que venimos utilizando, que es igual, abrimos un paréntesis, seleccionamos el último dato, la sumatoria de la última columna, ¿vale? Cerramos el paréntesis, lo dividimos entre el número de datos. Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a poner, no nos vaya a fallar, vamos a poner un paréntesis, ¿vale? Ahora sí, el número de datos lo vamos a multiplicar, vamos a abrir un paréntesis más, vamos a elegir obviamente la desviación y elevada a la cuarta, y vamos a cerrar nuestros dos paréntesis y vamos a restar los 3 de una vez de curtosis. Y obtenemos ese valor. Profesor, Sí. ¿Sí? ¿por qué utilizó F por la diferencia entre el dato y la media? ¿No sería nada más la diferencia entre el dato y la media elevada al cuadrado en M4? Es decir, utilizar esta y no, o sea, utilicé esta y no esta, ¿estás de acuerdo? Ajá, en Esa es efecto. la pregunta, perdón, compañero. Porque en realidad, es decir, Sí, ¿por qué la anterior, utilizó el...? Claro, tú tenías el conocimiento completo porque tenías los datos de manera, es decir, total, expresados, ¿me explico? Pero como aquí tienes frecuencias, pues entonces deberías considerar cuántas veces se repite cada uno de esos datos. Es como si nosotros tuviéramos que tener escritos en realidad 0 3 veces, 1 4 veces, 2 8 veces repetido. Y entonces nuestra columna tendría que ser mucho más larga, que eso es el caso que tenemos aquí. ¿Estás de acuerdo? Aquí tenemos el dato y un dato directo. Pero aquí no, aquí tenemos como si fuera una matriz, pero no está expresada, solo está implícita, ¿no? 0 se repite 3 veces, 1 se repite 4 veces, 2 se repite 8 veces, 3 se repite 6 veces. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende, compa? Ok, sí. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. No, al contrario. Profe, Miren, una duda. Sí, claro. Ah, sí, es que no sé si me escucha. Bueno, es que en la parte de XY menos la media, Ajá. es que a mí me sale diferente porque es que según yo XY es la persona en fila, no la frecuencia. A ver, ¿qué hicimos ahí? Es que lo que usted dice ahí es la frecuencia menos la media. Que sabes que, Pero... ¿sabes qué, compañero? O sea, que tienes toda la razón, porque en realidad es el error que señalamos con el compañero anterior. ¿Estás de acuerdo? Claro, es decir, tiene razón, y eso viene desde el cálculo del
de la media que hicimos de manera incorrecta. ¿Te acuerdas, compañero? Corregimos esta, ¿no? Como bien dijo el compañero, en donde yo había seleccionado ese 7, pero no seleccionamos el 25. Entonces, en efecto, tendrías toda la razón, compañero. Solo que esa ya no la corregimos, ¿estás de acuerdo? No sabía. Sí, tienes toda la razón. Es ese que, ya no lo bueno, corregimos. es que lo que pasa es que el X1 menos la media. Ajá. Bueno, es que a mí me sale diferente. Claro. Es que bueno, mi duda Sí, a mí es que también, profe. sí, es la persona en fila. O sea, no Vale, la frecuencia. Perdón, compañero, perdón, se me cortó el audio. Ah, sí. Es que lo que usted hizo fue restar la frecuencia menos la media. Sí, exacto. En Tienes toda la razón. fórmula. Tienes toda la razón. ¿Sabes? Cuando lo estaba haciendo con ustedes, pensé que qué es lo que había hecho yo con los 7 datos, ¿me explico? Y entonces el compañero hizo... Sí, ok. Ajá. Nos hizo favor de señalar como no es entre 7, sino entre el número de datos. Y ese es el... O sea, pero ese error se corrigió, pero ya no corregimos ¿estás de acuerdo? Que es el que tú estás señalando perfectamente. Sí. Sí, ya, es que yo me confundí. Pero tienes toda la razón en señalar que no sería la resta de las frecuencias, sino sería la resta de ¿me explico? Sí. ¿Sí estamos o no? Sí, ya, es que como que de repente me confundí en algo, pero sí, ya. Sí. De esta manera, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Sí, gracias. Bien. Perdón, compañeros, perdón. Fue el error desde el inicio. ¿Estamos de acuerdo? Vale, lo siento. Pero ¿me puede volver a poner desde el principio cometió... Sí, claro. Mira, ahí lo que tienes. se puede poner la fórmula de la curtosis. Bien. Por favor. Sí, claro, el procedimiento es correcto, compañeros. Solamente fue el error de no considerar la celda correcta cuando corregimos el 25 y por el 7, pero no corregimos la fórmula que ya habíamos hecho de las diferencias respecto a cada uno de los datos. Una disculpa, compañeros, perdónenme. No se preocupe, profesor, pero ponga atención para la próxima. Está viendo que no entiendo el línea y luego usted hace sus cosas. Exacto, Fernando. Punto extra para Kevin. Eso, Kevin. Esos son amigos, Kevin, ¿eh? Esos son amigos, Kevin. Exacto, ni más ni menos. Bien, Fernando. Sí, profe, sí es mi amigo. Exacto. Ahí es donde se demuestra el cariño y no en Facebook. Vale. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Saben qué? Miren, el siguiente, si ustedes se dan cuenta, en realidad es la misma lógica. Lo único que hice diferente en este es que colocamos rangos. Para que no nos pasara la misma desgracia del anterior, ¿se acuerdan de cuando no puse los puntos medios? Tuvimos que hacerlo a mano y ahí perdimos tiempo. Aquí ya puse los puntos medios, ¿vale? De cada uno de los datos. Obviamente ustedes y yo tendríamos que sacar, miren, y aquí quedaba mucho más claro, el punto medio menos la media de cada uno de ellos, ¿vale? De los datos. Después elevábamos al cuadrado, multiplicábamos por las frecuencias. Miren, esta imagen está chueca porque esa tendría que ir más hacia acá, exacto, para que no cause confusión. Después elevamos al cubo cada una de las diferencias respecto a la media, multiplicamos por sus frecuencias, lo mismo para cuando elevamos a la cuarta y las frecuencias a la cuarta, y de ahí en adelante hacemos el mismo cálculo, es decir, ahí no hay ninguna diferencia. Sí, claro, Gustavo, claro. Ahí está. Lo único que hicimos, Gustavo, fue, la M3. Ahí está, Gustavo. El total de la multiplicación de las frecuencias por las diferencias respecto a la media elevadas al cubo, ¿no? Vale. Pero en realidad, la que decíamos, pues se hace de manera, es decir, igual. La única diferencia es que aquí, en lugar de un dato específico, tenemos valores, rangos, en donde eso nos obliga a calcular valores medios, ¿vale? Y a partir de entonces el procedimiento es el mismo, ¿vale? Les pido que lo hicieran a manera de ejercicio, de repaso, de tarea, en sus respectivas casas. Esto lo hago porque lo que me interesa, y no vaya a ser que no nos dé tiempo, es la última, bueno, aquí está el resumen, habría que checar los datos, porque capaz que aquí sí están bien, en el ejercicio no, o viceversa, aquí también están mal, y había yo hecho el cálculo de manera incorrecta desde el inicio, ¿vale? Pero bueno, estos serían los resultados de los anteriores. A donde me interesa llegar ya para cerrar la clase es aquí, en estadística descriptiva. Sí, perdón, ¿alguien comentó algo o nada más es el audio abierto?
¿no? Bien, vale, a donde me interesaba llegar es aquí, a estadística descriptiva, y me interesa llegar porque creo que les puede ser útil a ustedes en miras a su examen del próximo viernes, ¿vale? Ustedes y yo, a lo largo de estas semanas, aparte de aburrirnos un montón, hemos visto las diferentes medidas. Una forma de obtenerlas de manera rápida de una serie de datos es de la siguiente manera. Capaz que algunos de ustedes ya lo ha hecho, pero pensé que algunos no, y entonces que era importante el comentarlo, señalarlo, ¿vale? Entonces, va de la siguiente manera. A mí me interesa calcular todas las medidas que nosotros hemos visto, ¿vale? Para eso, Excel nos ofrece la siguiente función. Si tú te vas a datos, y por ahí les pido, muchos de ustedes tendrán activada esa función, pero tal vez otros no, y ahora vemos cómo activarla. Ustedes, si se van a datos, les va a aparecer este engrane que dice herramientas de análisis. También fíjense que recuerdo que en Windows, si tú te vas a opciones o archivo, me parece, en opciones aparece justamente eso, herramientas de análisis. Y entonces das herramienta de análisis y te aparece una lista de posibilidades que tú puedes activar. Si, entonces solo tienen que darle clic derecho, profe. Bueno, pues sí, ahí está. Solamente dar clic derecho y entonces puedes activar herramientas para análisis, que es esta la que vamos a utilizar, ¿vale? Al activar herramientas para análisis, te va a aparecer ahora esta función al lado de, a mí me aparecen datos. Recuerdo que también en Windows aparecía en datos, solo que había que activarla desde opciones, pero capaz que muchos de ustedes ya la tienen activada y ya se ahorran ese paso, ¿vale? Si ustedes ya la tienen aquí activada en datos, solo es cuestión de seleccionar análisis de datos y les va a aparecer toda una lista de posibilidades, ¿no? De diferentes funciones, diferentes medidas que ustedes puedan requerir. A nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, la que nos va a servir en este momento es estadística descriptiva. Si tú le das en estadística descriptiva, y ahí espero que me vayan siguiendo, y si no me lo pueden ir diciendo, ¿vale? Si no les aparece o si alguien se atoró. ¿La mayoría sí va bien? Yo aún no lo encuentro, profe. No, sí, profe, vamos bien. Bueno, yo sí. Vale. Algunos sí, algunos no. Es decir, recuerdo, como decía yo, y me parece que era, no recuerdo si era Jimena quien decía, que en la parte de archivo también aparecían opciones, aparecía una lista, y si te fijas en esa lista, aparece herramientas de análisis, y entonces te manda, ya abre las mismas ventanas que yo estoy mostrando. Solamente creo que la diferencia es el cómo tener acceso a esta ventana, ya sea en datos o a través de opciones, ¿vale? Una vez que estamos en estadística descriptiva, le damos a aceptar y nos aparece qué es lo que queremos, el rango de entrada y demás, ¿no? Entonces, lo que yo les pido es, en rango de entrada, ¿vale? Vamos a colocar, yo ya tengo seleccionado, si se dan cuenta, yo ya tengo seleccionado, pero vamos a borrar esto. Si ustedes aparece sin seleccionar nada, vamos a seleccionar con todo y ABC, o sea, títulos de las 3 columnas, ¿vale? Que miren, ya no lo dije por las prisas, pero son los salarios para diferentes oficios, empleos, por área geográfica. Ustedes saben que esos salarios en México se dividen por 3 áreas, A, B y C, ¿vale? Entonces, bueno, solamente mencionarlo. Lo que nos interesa es mostrar esta herramienta. Selecciono las 3 columnas con todo y títulos. Me parece que está agregado por columnas, es correcto. Palomeo, si es que no está palomeado, palomeo rótulos en primera fila, que es que la primera fila tiene los títulos de las 3 columnas, en este caso A, B y C, pero ustedes podrían tener PIB, inversión y exportaciones, ¿no? Por ejemplo. Ya que tenemos eso, ahora nos pide un rango de salida. Ese rango de salida, por ejemplo, vamos a borrarlo, y yo voy a colocar un rango de más o menos este tamaño, miren. ¿Vale? Hay un cuadrado, una superficie, ¿vale? Un número de celdas determinado en nuestra hoja de Excel, ¿vale? Y entonces te pide, si tú eliges un rango de salida, pues te la va a poner en la misma hoja, pero tú puedes pedir una hoja nueva o incluso un nuevo libro. Nosotros vamos a pedírselo en la misma hoja, ¿vale? Le vas a pedir el resumen de estadísticas,
a un nivel de confianza de 95%, que es el estándar, ya a nivel de confianza para la media, el valor máximo y el valor mínimo, y con eso, con esas 4 palomeadas, le vas a dar a aceptar, ¿vale? Voy a esperar ahí un momento para que vean qué fue lo que seleccionamos y cuáles palomeamos. Sí. Tengo una duda. Sí. Tenemos que marcar lo que dice resumen de estadísticas, nivel de confianza para la media, KS mayor y KS Exactamente. ¿no? Sí, por favor. Ok, gracias. Y una vez que damos a aceptar, nos aparece esta tabla. Y esta tabla, ustedes se dan cuenta que en realidad es nuestro curso en realidad, ¿no? Es decir, es lo que hemos visto de manera muy rápida. Claro, es decir, cada recuadro, pues ustedes saben que implica una serie de pasos para poder llegar a ese dato, que claro, en teoría esa sería la función de taller de estadística, que ustedes sepan de dónde proviene cada uno de esos valores. Pero si ustedes se dan cuenta, pues acabamos de calcular de manera muy rápida, pues los valores que nosotros hemos estado revisando desde nuestras primeras clases, ¿no? Media, mediana, modo de desviación, varianza, kurtosis, coeficiente, rango, valores mínimos. Es decir, de esa manera muy rápida podríamos tener datos sobre nuestros ejercicios. Pienso que esto puede ser muy útil pensando en nuestro examen, porque bueno, pues de esa manera tú podrías saber si, a pesar de que el profesor Gandaya te pida hacer paso por paso los cálculos, pues de esa manera tú podrías hacer de manera rápida cuál es el resultado correcto y en función de eso, bueno, pues revisar el procedimiento, si es que lo hiciste bien. Eso te permitiría evitar errores justamente como el que yo cometí en el 332, ¿no? Que es no seleccionar la casilla correcta. Sí, compañera. Perdón que lo moleste, pero lo puede ser tantito más grande, por favor. Claro, perdóneme. No, al contrario. Usted es bien miope y no lo hace grande. Ahí está, mira. ¿Lo ves? Gracias, es que quería comprobar. Vale, en teoría obviamente deberían salir los mismos resultados y los mismos datos porque palomeamos lo mismo. Creo que esta puede ser útil para ustedes porque ya dije, de esa manera tú podrías, si tú obtienes otro resultado, pues inmediatamente podríamos hacer esto y decir, bueno, yo no obtuve lo mismo, entonces seguramente, igual que el profe, seguramente selecciona una casilla incorrecta y habrá que revisar y echar para atrás para evitar cualquier problema en el examen, ¿no? De esa manera, pues no tendrías por qué no sacar 10 en el examen de taller de estadística. ¿Están de acuerdo? Es un 10 cantado. Por eso decimos que es amor del bueno, porque tienes todos los elementos para lucirte y sacar un 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios, compañeros? Miren, 4:40 segundos y vamos a terminar antes y acabamos en las mismas. Pero bueno, espero que haya quedado claro por lo menos este último tema y les ofrezco una disculpa por el error de la casilla. Y les agradezco muchísimo al compañero, al primero que comentó, y también a Kevin y por ahí a Fernando, también les agradezco mucho la atención a la clase. Eso es lo que uno valora. Vale, ¿no hay comentarios, compañeros? ¿Verdad, Dios? No, profe. No, profe, todo bien. No, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, déjenme dejar de presentar. Muy bien, entonces, pues hasta ahí podríamos dejarlo. Si no hay más comentarios, nos vemos el siguiente día viernes en nuestro examen, que será nuestro primer examen de taller de estadística. Sería nuestra primera vez. Espero que les vaya muy bien. Creo que tienen todos los elementos para revisar, estudiar, armar una buena carpeta de lo que hemos hecho. Voy a mandar, si puedo hacerlo hoy mismo, lo hago. Y si no, a lo largo del fin de semana mando todos los archivos que nosotros hemos hecho, vacíos, para que ustedes tengan las etiquetas que algunos no tienen. Voy a cambiar la versión del Excel para que, a ver si así podamos solucionar eso. Las prácticas por ahí, pues hasta las tenemos en las tareas, ustedes pueden ir viendo lo que fuimos haciendo. Les podría decir que mi idea es colocar una serie de ejercicios como los que hemos resuelto y además una práctica también de las que ustedes tuvieron de tarea que les obligue a entrar a una base de datos. Esa es la lógica que tengo para hacer el examen y sí creo que si ustedes revisan sus apuntes y las prácticas, pues no habría ningún problema. El error, Marisol, es que al inicio yo
yo cometí el error de considerar 7 como el valor total de los datos, cuando en realidad era 25. Y ese error fue el que se corrigió, Marisol, pero no corregí la casilla de la resta de cada uno de los datos respecto a la media, sino que dejé seleccionada el de la frecuencia. Por eso es que por ahí Kevin o Fernando, Kevin me parece, seguramente habrá hecho la revisión de las celdas y se habrá dado cuenta de ese error. Y ese es lo que generó el problema más adelante. Pero bueno, todo el procedimiento, Marisol, es correcto. Solamente fue el error de no seleccionar de manera correcta la casilla, ¿vale? A ti, Marisol. Bueno, pues ya estamos de acuerdo para el día del examen. Cuídense mucho. Les ofrezco una disculpa por el error de la casilla. Y un fuerte abrazo. Y cuídense mucho. También dice que a lo mejor. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. No, gracias a ti.